Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Bueno, hoy quería comentaros un tema que he estado pensando estos días y creo que, bueno, puede resultar útil o interesante al menos. Fijaos, lo que tengo en la mano, como veis, es una moneda provincial y es una moneda que a mí hace unos años no se me habría ocurrido comprarla por el hecho de ser provincial, ¿no? Cuando yo empecé a coleccionar, pues solo coleccionaba moneda imperial. Me refiero a cuando empecé a coleccionar moneda romana. Pero poquito a poco me di cuenta que la moneda provincial tiene sus ventajas y además puede resultar muy interesante si la manera de coleccionar que tenéis es similar a la que yo tengo. A ver, os explico. Yo como no estoy especializada en ningún tipo de moneda romana o en ningún emperador, en ningún módulo, es decir, colecciono un poco de todo y como tampoco hace mucho tiempo que comencé a coleccionar este tipo de monedas, lo primero que quiero tener pues es una moneda de cada emperador. En principio denarios. Entonces de Augusto, que es este que estamos viendo aquí, yo ya tengo mi denario. Pero estos primeros emperadores y otros personajes que ahora comentaremos, pues es muy complicado conseguir material de ellos, monedas imperiales, a precios decentes. Por ejemplo, tengo un denario de Augusto, pero nada más, es decir, no tengo nada de bronce, por ejemplo, no tengo un sestercio, ni mucho menos. Entonces, la moneda provincial es una buena opción para tener una representación de emperadores que de otra manera pues nos saldría bastante caro o complicado de conseguir. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, por ejemplo, yo de Augusto, como ya os he dicho, tengo el típico denario de Lugdunum y nada más. Pero de moneda provincial tengo un montón de moneda provincial. He cogido aquí dos ejemplos para que veáis qué bonitos los bustos de estas monedas, pero tengo una representación de Augusto pues de 10, 12 monedas de distintas regiones. Estas que son de Siria pues son bastante asequibles y además es una colección muy interesante de montar. Mirad esta otra moneda que tengo aquí, qué curiosa. Esto es una moneda de Jonia, concretamente de la ceca de Esmirna, y la compré porque aunque no está en unas condiciones excelentes, fijaos que tenemos a Augusto y enfrente de él tenemos a Tiberio como César. Sí que es cierto que si os decidís a coleccionar moneda provincial no podéis exigir la misma calidad que una moneda imperial, es decir, las monedas provinciales pues normalmente no se encuentran en un estado excepcional y si es así pues también son carísimas. Pero una moneda pues así más o menos normalita nos puede salir bastante bien de precio. Esta moneda la compré porque me gustan mucho las monedas con los bustos enfrentados y en este caso, pues como de Tiberio tampoco tengo prácticamente nada, me llamó la atención y nada, y la compré por eso. Otro emperador del cual no tengo denario y no tengo prácticamente nada de él es Claudio. Claudio es otro emperador que para mí es bastante complicado conseguir. No tengo ningún denario de Claudio y en moneda imperial realmente lo único que tengo de Claudio es un as. Entonces, fijaos en esta moneda que tenemos aquí. No me digáis que no es espectacular. Tiene una pátina verde esmeralda alucinante. Bueno, pues esto es una moneda provincial, concretamente de la región de Frigia, y este que tenemos aquí es Claudio, y fijaos qué buena representación de Claudio. Me parece una moneda preciosa para tenerla como representación de este emperador. Y aquí tenemos otro ejemplo de un personaje que en moneda imperial
pues es súper complicado tener algo de ella, pero que en moneda provincial sí que se puede conseguir. Esta es Agripina II y es una moneda de Frigia, concretamente de Laodiquea. Agripina II o Agripina la Menor, que como ya sabéis era la madre de Nerón, esposa de Claudio. Y hablando de Nerón, ¿a quién no le gusta tener moneda de Nerón? Bueno, yo de Nerón tengo que decir que no tengo ningún denario, porque los denarios de Nerón en calidades así un poquito mejores son carísimos. Y lo único que tengo es imperial, digo, es un as de Siria, de Antioquía concretamente. Pues tengo varias monedas de Nerón que me parece que son también muy bonitas, muy interesantes y donde vemos perfectamente reconocible el busto de Nerón. Aquí tenemos una de ellas. Y bueno, de estas tengo un par. De Nerón también tengo varias representaciones de diferentes zonas en moneda provincial. Y esta monedita que tenemos aquí ya la he enseñado en otra ocasión, así que no me voy a parar mucho en ella. Hace poco también os he enseñado un tetradracma con su busto y no es ni más ni menos que Sabina, la esposa de Adriano. Bueno, esta moneda me llamó mucho la atención porque el peinado de Sabina no es el clásico que lleva ella siempre, ¿vale? Entonces la compré por eso. Pero bueno, ya estáis viendo que es una moneda preciosa más allá del peinado de Sabina. Y por último, quiero enseñaros dos personajes que también son bastante caros a la hora de comprar moneda imperial. Uno de ellos es este señor que tenemos aquí, que es Macrino, del cual yo lo único que tengo es un denario. Eso sí, es un denario precioso. Y también tengo un as. Pero bueno, pues esta moneda, que también es de Antioquía, de Siria, me gustó mucho por cómo estaba conservada y por eso la compré. Fijaos qué bonita está con esa pátina levantina. Y del mismo modo que tenemos aquí a Macrino, pues tenemos también a su hijo Diadumeniano. De Diadumeniano sí que no tengo absolutamente nada imperial. Así que bueno, pues aquí tengo una pequeña representación de Diadumeniano en otro bronce de Antioquía, en la región de Siria. No digo que estas monedas provinciales sean súper baratas, pero sí que la mayoría de ellas son más asequibles que las imperiales, sobre todo cuando hablamos de estos personajes que son tan escasos. Otra moneda que me gusta mucho es esta que tenemos aquí, donde tenemos por un lado a Marco Aurelio y por el otro a Lucio Vero. Como veis, es bastante interesante el tema de ir comprando moneda provincial de distintas regiones y poquito a poco ir montando una colección. Y voy a acabar con esta señora que tenemos aquí, que es Tranquilina, la esposa de Gordiano III, que, como sabéis, pues también es complicadísimo comprar moneda imperial de ella. Los denarios de Tranquilina son bastante escasos y claro, pues se suben bastante de precio. Así que bueno amigos, en este vídeo lo que os he querido mostrar es que hay veces que se nos va de presupuesto el comprar algunas monedas de algunas personalidades o personajes de la historia, moneda imperial, y tenemos la opción de comprar moneda provincial de las distintas regiones del Imperio Romano, que fue tan extenso que tenemos un montón de regiones y un montón de monedas donde poder elegir.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta muestra y nos vemos en uno próximo. Un saludo.